Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Acá nuevamente, muy contenta. Estamos el equipo full con una invitada de lujo como nos tiene acostumbrada Pato. Así que, sin más, me presento. Mi nombre es Silvana Asensio, soy coach ontológico vocacional. Me encuentro en la ciudad de San Carlos de Bariloche y con mucha alegría las presento a Jessie porque estamos todas y estoy muy contenta de vernos todas otra vez. Hola Jessie, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Feliz porque hace frío, así que como ustedes saben, soy de Santa Fe Capital, coach ontológica, vocacional, madre de tres chicos, esposa, estudiante de primaria, así que un poco de todo. Y bueno, feliz de tenerte, Betiana, con nosotros y ansiosa por escucharte. Bueno, acá Patricia Moyo, coach ontológico y docente. Feliz que estés, Betiana, con nosotros, me encanta yo. Bueno, es prima mía, ella es de Pergamino, de donde son la mayoría de los Moyos. De Pergamino, si bien vos no tenés apellido, pero sí es de parte materno, así que viene de los Moyos. Y como Betiana hace terapias holísticas, me enteré por mi prima Marina, nuestra prima Marina de Pergamino, y me contacté con ella hace unos años, armando el árbol genealógico, ¿te acordás? Hermoso, o sea, lo empezó a armar, es gigante nuestro árbol gigante y está un poquito abandonado, pero capaz que después de esta conversación lo retomo, quién sabe. Así que bueno, gracias Betiana, dejo que te presentes y muy agradecida que estés. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me encanta compartir y sobre todo hablar de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con todo nuestro desarrollo personal y demás. Y bueno, como dijo Patricia, yo soy Betiana, vivo en Pergamino. Eh, Soy, antes de todos los títulos, soy una mujer que siempre quiso buscar su autenticidad y bueno, eso también lo fui llevando a lo que son mis terapias, ¿no? Con distintas herramientas, pero todo comenzó cuando me pregunté quién soy, qué quiero, para qué nací, para qué estoy acá. Eh, y bueno, y después sí hago distintas terapias holísticas, eh, como hacer registros akáshicos, acompaño mucho desde la biodecodificación biológica y desde el lado de nuestras heridas de la infancia, para ir al origen y raíz y poder transformar eso, medicina herbal, chamanismo andino, bueno, en fin, uno siempre está nutriéndose de distintas herramientas, ¿no? Eh, pero no a modo de acumular conocimiento, y sino que cada terapia en mi proceso personal, por ejemplo, me fue llamando, ¿sí? Este, Me fue llamando el hacerla. No es que uno lo hace porque, ay, bueno, voy a acumular esto. No, no, sino como que uno siente, por mi experiencia, como un llamado a estudiar tal o cual cosa para después compartirlo. Así que bueno, chicas, aquí estoy, me pueden preguntar lo que quieran y comenzamos. Pato. Me encantaría que les cuente, porque yo un poquito sé, es cómo llegaste hasta acá, cómo llegaste a este tipo de terapias. Bueno, eh, a ver, a mí de chica siempre me gustó ponerme en el patio aquí de donde estoy viviendo, que es la casa de mi abuela materna, el lugar donde yo nací. Ahora les explico cómo llegué acá, pero bueno, como estoy hoy con mis 42 años, eh, siempre fui curiosa de preguntar, de mirar el cielo y de preguntar qué hay más allá de esto, ¿no? Cosa que no compartía con nadie, porque no me animaba a compartirlo con mi mamá o con alguien más, pero sí les digo que de chica siempre supe que había algo más, no me quedaba con esta realidad, ¿sí? Siempre tenía esa inquietud. Bueno, después siempre como que me interesó lo que es el bienestar, la salud, la nutrición, la biología. De hecho, estudié una carrera relacionado con un servicio que es el laboratorio de análisis clínico, ¿sí? Eh, claro, ¿qué pasa? En un momento, con esa conciencia que yo tenía en ese momento, que es la típica de tener una carrera formal, de trabajar de eso, de conseguir ese típico trabajo en blanco y salvarte.
¿no? Me empecé a conocer desde otro lugar. Por ejemplo, un paciente que se sienta en el box, que te cuenta su enfermedad, ¿no? Y empecé a ver de que, digo, hay algo más atrás de esta enfermedad, tiene que haber algo más, ¿no? Y después, como siempre estuve siendo autodidacta de distintas terapias, me encontré con la biodecodificación biológica, ¿no? O sea, mi gran quiebre fue en el año 2018, donde yo tenía una vida armada, esa pareja ideal, eh, estaba bien en todos los sentidos, económica, seguridad y demás, todo armado, espectacular. Y ahí fue donde yo me pregunté, primero, ¿no? A nivel laboral, ¿es esto donde yo me siento plena en entrega, en compartir? En mi manera de ganar recursos. Eso también me llevó a replantearme, ¿este matrimonio es lo que yo quiero, lo que yo busco? ¿Quiero ser realmente mamá? Bueno, crisis existencial, como si las hay, donde lejos de hacerme, digamos, la que no me escuchaba, no, me escuché bien, me escuché bastante bien. Eh, Fue bastante incómodo, Ujú. porque la verdad que fue replantearme una vida construida, ¿no? Era como decir, che, este castillo que construí y que también está genial para la sociedad, para mi familia, para todo lo que hay, ¿qué hago con esto? ¿Mm? Eh, bueno, entonces ahí fue donde yo comencé de lleno a tomar estas terapias, pero a modo de consultante, ¿sí? Empecé con biodecodificación, y de a poco fui, por ejemplo, tomando los registros, haciendo astrología, me fui como conociendo un poco, che, ¿qué pasa que me siento tan incómoda conmigo, con esta vida? Si está todo bien, si con mi marido está todo bien, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, y hay mucha información que te va cayendo, pero hay otra que tu conciencia no está preparada para entender, escuchar o hacer real, ¿no? Entonces, de hecho, me pasó con los registros, ¿no? Que en mi primera lectura de registro, viste, había cosas que entendía, cosas que no. Y bueno, a su debido tiempo fue bajando y llegando esa información. Y me llevó 4 años el proceso de tomar una decisión en la cual dejo mi trabajo en blanco, que tanta estructura me daba y seguridad, y también tomé la decisión de separarme de quien era mi marido padre, digo yo, porque también me di cuenta desde qué lugar había elegido yo a ese hombre, Ujú. ¿no? Lo cual me llevó a eso, ¿no? A ver, che, ¿cuál era? ¿Qué pasó con mi herida de la infancia? ¿Qué pasó con mi papá cuando yo era chica y demás? Bueno, en fin, fue ahí donde digo, bueno, no me quería separar por una herida, por un dolor. La decisión que tomara quería que fuera desde una visión y desde un proceso de, che, pará, claro, nunca vas a poder ser como la pareja de tu padre. ¿Sí? Yo busqué, vamos a decirlo simple para que se entienda, y como nos pasa a muchas mujeres, buscamos en la pareja a quien no pudo ser nuestro papá, ¿sí? Esa seguridad que no sentía en mi casa, la busqué en un hombre, y claro que la tenía. Pero para que una pareja sea pareja también tiene que haber otros condimentos, más allá de ese amor fraternal que aún tengo por mi marido, ¿no? Pero bueno, eso me llevó a replantear también, ¿no? Todas estas heridas que nosotros vamos acarreando desde nuestra infancia y desde nuestro sistema familiar, desde las mujeres de nuestro linaje. Y ahí fue cuando empecé también, a raíz de la bio, a indagar en esto que contaba Patricia, en nuestro árbol familiar, qué les pasaba a las mujeres de nuestro linaje. Y ahí es donde uno empieza a reconstruir su historia, para saber desde dónde estoy plantada. Claro, yo vengo con todo este bagaje. Y hay un montón de cosas que se dicen y claro que hay otras que no, pero siempre por algún lado sale.
el secreto familiar, a la larga o a la corta, terminan saliendo. Entonces, cuando uno está abierto a eso, ¿sí? También se hace más permeable y también más llevadero todo ese proceso de ser uno mismo, porque ese para mí es el regalo que está en el ser humano. ¿Qué mejor regalo que ser uno con todo lo que somos? Con esos defectos, con esas virtudes, con el hacerse cargo, ¿no? Y eso hace que después todo empiece a ser más genuino, tu profesión sea más genuina, tu abundancia sea más genuina, tus relaciones lo sean. ¿M? Eh, y claro que siempre vamos a estar eh, mejorando cosas. Y también podés parar el proceso y decir, che, este año no voy a hacer ninguna terapia. Y está bien igual, ¿no? No lo tenemos que ver como una carrera, como una meta, como que tengo que llegar. No, es un camino y un proceso. Pero bueno, el mejor regalo que para mí nos podemos dar es ese. Y, y, y como sé lo bien que genera en nuestra vida eso, qué mejor que también acompañar a personas. Siempre el servicio estuvo en mí de distintas formas. Conocerte naturalmente con tu don. ¿Qué es lo que vos sos? ¿Sí? ¿Qué es lo que te sale naturalmente? Entonces es ahí a donde comenzás a armar tu propia historia, ¿no? Esa cadena que no ata, que no lastima, que no... No, es tu propia historia. Y agradeciendo de dónde venís también, ¿sí? Es También. muy importante darle valor a esa mamá y a esa papá que estuvieron, que dieron lo que pudieron, en la medida que pudieron, con sus dolores, hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, uno llega al momento donde dice, bueno, lo que no me dio papá no me lo va a poder dar, lo que no me dio mamá tampoco. Entonces, eso me lo tengo que dar a mí misma. Entonces, es lo que yo llamo ser tu propia mamá y tu propio papá. Eh, de eso se trata, ¿no? De ser tu propia papá y tu propia mamá. De vos Claro. cómo te cuidás, vos cómo sos tu propia autoridad, siendo vos tu papá. Ujú, Cuando vos no podés ser tu propia autoridad, ¿qué buscas? La autoridad afuera. ujú. Que el otro decida por vos, que te cuesta poner límites, ¿sí? Entonces, sería como un camino de empoderamiento, pero un empoderamiento real. Este empoderamiento que no va no, porque yo soy frontal, yo digo todo frontal, yo voy, no, vos podés decir las cosas con argumento. Yo digo esto porque pienso esto, el otro puede pensar diferente a vos y está todo bien. Pero de eso se trata, ¿no? Yo siempre digo como de una lucha pacífica, vamos a decirles, Ujú. ¿no? Eh, que no tiene que ver con el enfrentamiento, desde ese lugar, sino desde tu convicción. Y tu convicción también va de la mano de tu seguridad, de tu seguridad interna y confianza, ¿no? Claro, Entonces, bueno, por ahí yo creo que viene la cuestión, ¿no? claro, ahí te escuchaba recién decir lo del proceso y hubo un momento particularmente en mí, ¿no? Que me alejé un poquito de todas estas terapias, pero porque empecé a ver como un modismo de moda, ¿no? Como que se había puesto en tendencia y todo el mundo hablaba de lo mismo y me pareció como, me cansé. Eso me pasó, me cansé Exacto. porque para mí pasaba, no era todo lindo, color de rosa, porque de golpe era como que todo parecía maravilloso y realmente el crecimiento es tan profundo que no pasa, no es un camino rosado y lleno de flores, sino que es profundo, lleno de espinas, con mucho, por momentos, angustia, dolor, tristeza, es la noche oscura del alma.
que te arranca cosas del corazón y tenés que aprender a verlas de frente, te pone enfrente con versiones tuyas que no están tan buenas. Entonces, a mí esta cuestión en algún momento me hizo como una especie de cortocircuito y me tomé distancia. Y volví después, que procesé, que me di cuenta, porque esto también hablaba de algo en mí que me hacía cortocircuito por otro tema, que tuve que mirar y volver a replantear y darme cuenta que no es que los tiempos, igual que lo escuché recién que decías, los procesos y los tiempos son individuales. O sea, quizás a vos la bio te llevó, no sé, 3 meses y a mí 3 años. Y no tiene por qué ser ni tu tiempo ni el mío. Es el de Pato, es el de Jessy, es el mío, es el tuyo. Y respetable también, ¿no? Cada uno elige el camino, si te hace bien. Ahora, porque sé que también haces otras, no solo la bio, sino que también estás con el chamanismo, con los registros. ¿Qué te aporta o qué te aportó a vos particularmente cada una de las terapias que fuiste haciendo? Porque imagino que a lo largo de tu propio camino fuiste diciendo, bueno, ahora me gusta más esto, me gusta más aquello, me siento más afín. Y de alguna de todas esas habrás sacado algo particular que te enamoró o te gustó, no sé. ¿Qué te llamó? Vamos a empezar por ahí. Sí, bueno, mira, desde la bio, por ejemplo, desde mi base científica, vamos a decir, y biológica, me llamaba mucho entender esto, el origen de esa enfermedad conflicto, ¿no? Y esa relación, de dónde viene, ¿no? Entonces, ese fue el primer llamado que tuve, ¿no? Y ¿qué me aportó? A ser más consciente de cómo las emociones, el estrés influyen en nuestro organismo, ¿sí? Claro que no todo enferma, ¿sí? Si no sería como muy reduccionista decir, ay, porque estuviste estresado te vas a enfermar. No, Ujú, tiene que ser algo, un bioshock, tiene que ser algo fuerte, algo sostenido en el tiempo, tiene que tener unos determinados componentes, ¿no? Y también me ayudó mucho a mirar todo lo que es la parte transgeneracional, ¿no? Me ujú, invitó a mirar la historia en 3 libros, que sería la edad cronológica de ahora, mi infancia y mi transgeneracional. Entonces me llevó a eso, ¿no? Me dio ese regalo de hacer como un viaje de mi historia, ¿sí? Y por eso fue la segunda terapia que estudié, porque la primera fue Reiki. ¿M? Entonces, que fue cuando me voy del laboratorio, fue cuando yo me pongo a estudiar estas terapias, ¿sí? Donde ya dije, bueno, es por acá el camino. Y es ujú. ahí donde empecé de a poquito a estudiar. Pero bueno, primero llegó el Reiki, luego llegó la bio, y con los registros akáshicos, por ejemplo, me pasó que yo sabía hacía un montón que estaban y de qué se trataban, pero nunca me había llamado el quererme hacer una lectura, ¿no? Hasta que en un momento me voy a hacer, yo tomo Reiki como terapia y le comento a esta mujer, en ese momento yo vivía en Rosario, en Santa Fe, y me dice, ¿por qué no te haces una lectura de registro? Le digo, ay, sí, ¿conoces a alguien? Porque, viste, yo suelo preguntar por referidos. Entonces me dice, sí, te voy a pasar el teléfono de un chico que vive en Córdoba, que es profesor también. Vas a ver que yo siento que te va a acompañar. Bueno, y así fue, hice como la lectura a distancia. Ya te digo, en ese momento, de todo lo que me dijo, había cosas que yo capté y cosas que todavía no estaba preparada para asumirlas, ¿m? Que Sí, las asumí después a los 4 años, pero ahí estaba la ahí información, no es estaban que no latiendo. estaba, no es que no estaba, claro. Bueno, y después, bueno, seguí con mi proceso donde hice otras lecturas, otras aperturas en distintos años, porque necesitaba hacerlo y me han acompañado como guía, ¿sí? Yo lo tomaba como guía, no como una predicción a hacer esto, ¿no? Entonces es muy importante cuando vos acompañás a personas de dejar en claro eso, ¿sí? Estas herramientas te acompañan, te tienen que servir de guía, autoconocimiento, pero existe algo que se llama libre albedrío. Y nunca debemos quitarle el poder al consultante en eso,
¿sí? Y es trabajarlo con responsabilidad y el proceso de cada persona, porque yo respeto mucho también los procesos que hacen los consultantes conmigo. ¿M? Y de acuerdo al caso, es la regularidad de las sesiones y demás, pero bueno, ese es otro tema. Pero es importante eso, respetar el proceso que tiene cada persona. Yo trabajo con procesos muy largos, pero bueno, sin irme de tema, con los registros me pasó eso, ¿no? De primero lo tomé como herramienta para mí, lo cual me sirvieron de guía y de conocerme también. Una parte mía que, mira, sí, con esto me resiento identificada y con esto tal vez no, pero es algo que tengo que aprender o ver. ¿M? Y hasta que llegó el momento donde dije, che, esto lo tengo que estudiar para poder compartirlo con otro. Y ahí también conocí otra faceta mía que es el canalizar, porque yo también, sin darme cuenta, ya lo hacía a la canalización, pero hasta que uno no lo comparte, no lo practica y ve la respuesta de la gente, te cuesta un poco creer, ¿no? Como decir, che, pero para esta información que estoy bajando, ¿qué tan verídica es y demás, ¿no? Entonces, confiar en tu canal, en tu fuente, en eso que vos vas a transmitir desde mucho respeto y amor hacia la persona. ¿M? Eso es fundamental. Las palabras que usamos las terapeutas cuando hablamos con nuestros consultantes, desde qué lugar lo hacemos, ¿sí? No desde una autoridad, sino desde una guía y también dando herramientas, que el proceso lo haga la persona. No, no podemos decir hace esto, ¿no? Sino, esta herramienta te mejoraría esto, pero después el proceso lo hace la persona. ¿M? Bueno, entonces llegó el momento donde estudié los registros. Y el chamanismo llegó en 2020, en pandemia. Eh, yo estaba estudiando psicología en ese momento en la facultad y empecé a sentir, yo era de ir a participar de talleres, encuentros, círculos de mujeres a un espacio cerca de mi casa en Rosario, ¿no? Y la dueña de ese lugar ella estudió todo lo que es la tradición andina con abuelos directos del linaje de Perú, ¿no? Entonces yo sabía también la fuente de lo que ella transmitía. Y me pasó de que empecé a sentir el tambor chamánico en mi corazón, ¿sí? Como a un llamado X, ¿no? Entonces, bueno, lo hablo con ella y me dice, bueno, dice, es un llamado para que hagas el Munaiki, estos 9 ritos de iniciación. ¿Qué me trajo el chamanismo? Esa conexión con la naturaleza que también ya estaba en mí. O sea, muchas veces de cosas de las que hacemos que para nosotras son nuevas, no son nuevas. Ya las traemos, innato, quizás de otra vida. Entonces, eso me dejó, ¿no? Me dejó la globalidad de la energía, que estamos en continuo aire, en continua reciprocidad con la naturaleza, que es lo que se perdió también, ¿no? Estos festejos del Día de la Pachamama, de los solsticios, de los equinoccios, eh, volver a conectarme desde otro lugar con la naturaleza, ¿no? Con herramientas sencillas. No hay nada estrafalario, no hay nada de brujería, no hay nada de... No, todos van a lo mismo, van a la naturaleza del ser, sea la rama del chamanismo que sea. Eh, y son herramientas sencillas también de compartir, de poder utilizarlas como método y también dejarse llevar por el método de uno, porque uno también es la herramienta. Nosotros podemos estudiar un montón de métodos y cosas, pero la herramienta termina siendo vos, ¿no? Con esa intuición, con esa canalización, con lo que hagas. Y bueno, y después ahí también tuve una introducción a lo que es la medicina herbal, ¿no? Las plantas que son tan usadas en el chamanismo, y viví lo que es la planta por dentro, las plantas medicinales, en esas ruedas medicinales donde vamos limpiando órganos. Las plantas son compuestos activos, entonces ellas también
nos ayudan a esto, ¿no? A este proceso de estar enraizados, de estar más vitales, a mover nuestras emociones, porque las plantas también nos ayudan a limpia órgano, limpia emoción también. Así que bueno, también comparto todo lo que es esta parte de medicina herbal que a mí me hizo tan bien, ¿no? Vivo tomando plantas y porque la verdad que en el verano, por ejemplo, uno siempre se da esos permitidos y demás y vos decís, bueno, para, necesito depurar, necesito limpiar mi hígado, necesito limpiar mis riñones. Entonces ya el mismo cuerpo me lo pide, además de todo lo profundo que te trabaja a nivel emocional. Así que eso también, como lo viví, sé de dónde, lo que produce y el bienestar, por eso también lo comparto. ¿Mm? Eh, Así que bueno, son esas herramientas que yo siempre digo, ¿no? Para que uno sea coherente en lo que hace, tiene que vivirlo primero también. Y bueno, y después la gente va llegando, van haciendo consultas. Decime si querés que te cuente, por ejemplo, no sé, los registros akáshicos, que vos me decías cómo es el proceso, cómo lo hago yo, porque eso también, cada terapeuta tiene su libro más allá de la técnica, ¿eh? Claro, sí te escuchaba y no sé las chicas si tienen alguna pregunta, pero es como que tu camino, tu recorrido va todo relacionado, ¿no? Con esto desde tu profesión inicial como carrera, de donde saliste, todo va conectado con el servicio, el sanar, el cuerpo, las plantas. Digo, qué impresionante que es que cada quien va buscando o sea, va encontrando, va resonando, porque esto es como tu vibración cambia y todo lo que resuena alrededor tuyo, que un poco lo hablabas hoy antes de empezar la grabación, con esta diferencia que entendías vos por sanar o que preferías decir transformar, ¿no? Transmutar. Es esto, ¿no? Que uno va cambiando, va resonando, va vibrando diferente y todo el entorno va vibrando a la par tuya, entonces vas encontrando estas herramientas. Yo hasta ahora nunca hice registros, que es algo que me llama la atención, y tal vez me llama la atención saber si hay algo que sirve para específicamente algo, una función, o qué función tiene dentro de todas las terapias el registro en sí, ¿no? ¿Qué diferencia tiene del chamanismo el registro, por ejemplo, o algo Bueno, así, como para sí. entender? Mira, los registros akáshicos, si vos me decís en qué te ayudan, para qué te sirven, en qué momento de la vida me lo haría, es cuando uno está perdido totalmente, que no sabe para dónde ir. Esa sensación de no saber quién sos, qué hago, eso, cuando tenés esa sensación, ¿sí? Entonces, ¿te sirven para qué? Para aclarar, para guiar. Desde mi experiencia en las lecturas, cada apertura que hago es diferente, pero yo, por ejemplo, canalizo en imágenes, veo en imágenes y en escritura, ¿sí? Entonces bajo toda la información, que puedo estar 1 hora y media bajando información y después, de manera ordenada, yo lo hago a distancia, mando audios y la persona también, antes de cerrarlo, podemos hacer preguntas, ¿sí? Hay terapeutas que solamente, por ejemplo, hacen preguntas, ¿sí? Te dicen, bueno, pasame lo que vos querés preguntar y hacemos. Está bien, pero no es cualquier pregunta. Tienen que ser preguntas bien redactadas. eh, los registros no te van a decir si te conviene o no comprarte el auto. Te van a decir si te sirve o no ese auto, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, es muy importante eso, ¿no? El ser claros para preguntar y que la información también se transmita lo más limpia posible. ¿Cómo es un proceso? Se desarrolla de esta forma una sesión, por ejemplo. Eh, con tu nombre y apellido completo, tal cual documento, eso tiene una vibración, ¿sí? Esa vibración, nosotros nos conectamos con el akasha. El akasha es la sustancia primordial. Vamos a imaginarnos como si fuera una fuente gran energética que hay en el universo donde está todo plasmado ahí, a modo de
biblioteca de archivo de nuestra alma, que nuestra Ujú, alma es infinita, nuestro cuerpo no, pero nuestra alma sí. Entonces, es como si en esa gran esfera energética, vamos a decirle, está grabada todas nuestras historias y nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando abrimos los registros, que yo lo hago con una determinada oración, la persona puede estar presencial o a distancia, es indistinto, no cambia. Yo en particular, por mi forma de trabajar, lo hago a distancia, ¿sí? Entonces, una vez que están abiertos tus registros, vos también los vas a tener abiertos, por eso siempre solicito que la persona esté tranquila, que no se duerma, pero puede hacer cosas en su casa, por ejemplo, pero no que llegue a dormirse o que esté manejando, porque puede pasar de que te dé un poco de somnolencia o tengas algún síntoma en el momento, pero nada estrafalario, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, durante todo el proceso, voy bajando esa información y antes de cerrarlo hacemos esas preguntas. Muchas veces esas preguntas ya están respondidas arriba en la descripción, digamos, que voy haciendo, pero siempre se hacen, ¿no? Entonces, la información que baja de los registros es una información, al menos desde mi canalización, la información necesaria que vos necesitas saber en este momento de tu vida. Pueden hablar de algo pasado de acuerdo a tu infancia, pueden hablar de otra vida también, pero básicamente te van a ir por el lugar, es esto, van a ser claros en ujú. la manera de decírtelo. Generalmente, para que se entienda, me suelen hablar mucho de la herida, o sea, del dolor, sí, pero de una manera muy amorosa lo hacen. Claro. Entonces, y de manera fácil de entender, que es lo que puede haber cuestiones un poco metafóricas, pero cuando yo lo traduzco, digamos, la persona logra entender, porque el objetivo es que vos entiendas, ¿para qué me sirve esta información? ¿Qué hago con esta información? Ujú, ¿No? Porque vamos a suponer que los registros nos dicen de que hay una cuestión de límites, de falta de límites para poder mejorar la relación con tal persona, por ejemplo, ¿no? O en tu vida. ¿M? Entonces, está perfecto, vos te quedás con eso. Sí, bien, entonces tengo que transformar, ver de qué forma aprendo a poner un límite sano, ¿no? Entonces, te va a ayudar a ordenar esa información que se baja, ¿sí? A decir, bueno, ok, yo estoy parada acá. Lo que sucede con esa información es que mucha gente me dice, sí, yo me siento identificada con esa parte, yo me siento tal cual así. Y a lo mejor fue una imagen que yo vi sentada a la persona, triste, y le bajé la información ahí, y es eso. ¿Sí? O también, ¿qué tengo que aprender de esta situación con esta persona? ¿Mm? O este trabajo, ¿cuál es mi propósito? Ellos van a bajar la información que sea necesaria y también va a haber información que no van a querer bajar porque no es algo que vos estés preparada para escuchar en ese momento. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta porque varias personas me dicen, "Ay, a mí me da miedo abrirme los registros, no sé con qué me voy a encontrar, no sé. Quédate tranquila, que no te van a decir nada que vos no estés preparada para escuchar. Puede pasar, como me pasó a mí, sí, que estaba ahí obvia la información y yo, como era fuerte lo que decía, yo no estaba preparada para decir sí, es eso. Pero eh, vuelvo a eso, si me lo dijeron es porque sí estaba preparada, ¿no? Entonces, no hay que tener ese miedo de me van a decir tal o cual cosa, no. Ellos van a decir la información que saben que vos estás preparado para escuchar. Que después vos te hagas cargo o no de eso, o sigas como un camino, ¿sí? de transformación con esa información, es otra cosa. Y también lo que podés hacer es, porque muchos me preguntan, ¿se abre una sola vez en la vida?
Y en realidad, cuando vos lo abrís, tenés que dejar un tiempo que decante esa información porque también el afuera se puede ir modificando a nivel Ujú. cuántico, ¿sí? Eh, pero los podés abrir las veces que vos quieras, obviamente no lo vas a abrir todas las semanas, pero me Claro, refiero a eso, ¿no? Que no es una única vez en la vida, no, yo lo he abierto en distintas ocasiones y cada experiencia fue diferente con lo que necesitaba en ese momento. ¿M? claro. Así que sí, Patri, vos levantaste la mano. Sí, quería saber, viste que decís ellos, ¿quiénes son ellos? Esa Mm, parte quiero entender un sí. poco más, que me cuesta. Sí, eso también les iba a contar. Cuando yo abro, ¿sí? La oración de apertura, con quien me comunico son con los señores del registro akáshico, los maestros ascendidos, y también con los guías de esa persona, ¿sí? Entonces, yo digo ellos porque hablo con ellos. Entonces, ellos, es más, repregunto determinada información, si es que no entendí lo que me dicen, para asegurarme que a la persona le llegue la información lo más valedera posible, ¿no? En todo sentido. Y lo que no estoy segura tampoco lo voy a transmitir, Ujú. ¿sí? Pero básicamente es eso, ¿sí? Para que se entienda de manera fácil cómo es una sesión de registros. ¿M? Lo importante Sí. es que el consultante nunca se quede con duda. ¿M? O sea, después de que yo mando toda esa información, se hacen las preguntas que esa persona quiso hacer y demás, bueno, muchos se quedan, yo siempre digo, después volverlos a escuchar los audios más adelante, porque uno qué hace cuando tiene toda esa información enseguida y es mucha información. Entonces, siempre digo, más adelante volverlos a escuchar porque te va a ir cayendo información y que te sirvan de guía, de herramienta, de, bueno, para estar mejor tengo que hacer este cambio. Tengo dos opciones, o lo hago o no lo hago. Entonces es como que continuamente estamos tomando decisiones en la vida, desde qué voy a comer hoy hasta si voy a seguir o no en este trabajo o decisiones más grandes, ¿no? Pero siempre estamos en esa situación. Sí. Jessy, ¿querías preguntar algo? Yo quería preguntar si una persona quiere sentirse, no sé cómo formular la pregunta, pero si quiere estar mejor, ¿cómo saber si hacer, hay distintas terapias alternativas y terapia, cómo saber qué, qué camino tomar? Sí, mirá, generalmente la gente me consulta, me dice, Betiana, mirá, algunos me preguntan, ¿me decís en qué consisten los registros, la bio? Y yo le digo, pero generalmente yo le pregunto eso, ¿qué es lo que te está pasando? Contame un poco, porque incluso yo también suelo derivar a otras terapeutas que hacen otras terapias, por ejemplo, constelación, ¿sí? Acá a mi casa viene una vez por mes una consteladora de Rosario, con la que yo también hice un proceso. Entonces hay casos que yo le digo, mira, para tu caso, yo te recomiendo hacer directamente esa terapia porque te va a llevar a mejor cauce que la herramienta que tengo yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como sería que ahora últimamente se usa mucho también esto de la llamada, no sé si han visto en el Instagram esta metodología donde, bueno, agenda tu llamada si tenés dudas y vemos cuál de todas las terapias, la mentoría, el programa que tengo para ofrecerte es para vos. Porque es verdad, mucha gente no dice, che, pero a ver, a mí me pasa esto, pero ¿qué terapia sería más acorde a hacer? Yo, por ejemplo, siempre fui dándome cuenta qué terapia, pero a mí me pasó eso. No, no, y generalmente es más pasa mucho más seguido esto que vos trajiste y gracias por traerlo porque realmente es así. Depende lo que a vos te esté pasando en esa consulta de WhatsApp que haces conmigo, ahí te digo, bueno, mira, recomiendo hacer esto, o recomiendo hacer algo integral. Muchas veces yo trabajo mucho desde lo integral, ¿sí? Porque, por ejemplo, desde la biodecodificación,
trabajamos la raíz del conflicto, siempre vamos muy al fondo hasta llegar a un dolor primario. Por más que vos tengas 50 años, no importa, eso tiene una raíz muy vieja. Pero se puede fusionar tranquilamente con la medicina herbal, ¿no? Porque si tengo algo en el hígado, si tengo algo en el útero, que está muy relacionado con nuestra casa, con nuestro sistema familiar, con memorias uterinas, también se puede acompañar desde ese lugar, ¿no? Es brindarse al proceso. Pero siempre yo trato de canalizar esa duda con la persona que me saca sesión, ¿sí? Para ver qué es lo que, eh, cómo podré ayudarla, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, mira, creo, no me gusta decir la palabra te conviene, sino creo que te puede ayudar esto o esto. Yo iría por ese camino, ¿no? No me interesa el facturar y atenderte y no llegar a nada. No sé si me explico. Entonces, prefiero eso, prefiero el recomendar a alguien, bueno, hacerlo con esta persona, que yo hice proceso con ella, ¿no? Y eso, ¿no? Tener esa humildad, ¿no? De decir, bueno, yo puedo con esto y con esto no, y ahí va. O esto yo no lo resolví en mí, entonces ¿cómo te voy a poder acompañar a vos? ¿Y yo desde qué lugar? ¿Mm? Eso también, porque a mí a consulta mucha gente me viene con casos de espejo, casos de mi vida, ¿sí? Ujú. Yo tuve que trabajar mucho el valor personal, la autoestima, mi confianza, y eso no se hace de un día para otro. Se va No, construyendo paso a paso y todavía claro que me quedan cosas por hacer y mejorar y demás, pero ya desde otra conciencia. claro, es ¿Mm? como un peldaño más siempre, ¿no? Como que vas acomodando tu Exacto. vida un peldaño más y yo hace unos años atrás que hacía, también estuve haciendo varias terapias, pero también en un momento dije, necesito ahora algo que me ponga más los pies sobre la tierra, entonces fui a mi psicóloga, que también hacía un poco de estas cosas, pero era como algo más concreto. Ella me dice, pero tenés como mucho conocimiento, ¿qué es lo que te está faltando? Le digo, es que es como que yo me quedé muy arriba en lo etéreo y necesito Ujú. conectar con la tierra, bajar a tierra todo lo que sé, hacer carne, porque había muchas cosas que evadía por no querer pasar ese dolor, transcurrir ese dolor, ¿no? Que evitaba el sufrimiento. Y ahí no había crecimiento real, porque sí podía saber mucho, leer un montón de libros, traer un montón de terapias a la vida, pero si no lo haces carne, no puedes bajar ese conocimiento. Tal Entonces, cual. sí, 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 te escucho. La comprensión, y esto es muy importante lo que decís, porque el comprender, el hacer conciencia de dónde viene mi dolor es un punto muy importante. Yo diría que es uno de los escalafones a donde uno busca entender y llegar, pero desde ese lugar no lo vamos a terminar de transformar. Ujú, Nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestro soma, guarda una información tan verdadera que la mente le pasa el trapo, porque realmente es a donde están alojadas todas nuestras memorias, ujú. nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no quiere tener dinero? Todos. Todos queremos tener dinero, generar mucho dinero, porque es una herramienta, porque te permite X cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Mientras tu sistema nervioso, mientras tu cuerpo no esté abierto a eso, eso no sucede. No sucede porque para muchos de nosotros el dinero significa algo. Para muchos de nosotros ancestralmente el dinero significa peligro, amenaza, incertidumbre, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un montón a nivel biológico, ancestral, nos vamos a manejar por lo que para nuestra biología y nuestro cuerpo eh, le es cómodo. Y, y, a ver,
si yo estoy en amenaza, en quererme proteger, manejándome desde ese lugar, no fluye la energía tampoco, ¿no? Claro. Entonces es muy importante, yo por eso estoy haciendo una formación de somática, ¿no? Para poder Ujú, entender esto desde otro lado también, como herramienta. Y es increíble cómo tu cuerpo sabe lo que la mente aún todavía no puede decir, no ujú. puede entender, no lo puede expresar, porque ¿vieron cuando vamos caminando por la calle y vemos a ese chico que nos gusta y ay, lo primero que nos pasa que puede ser algo en la boca del estómago, en el pecho, en cualquier... Enseguida eso, después lo verbalizamos. Entonces, fíjense el cuerpo, lo importante, nuestra biología, lo importante que es hasta que Sí, nosotros podemos verbalizar, hasta que nosotros llegamos a decir estoy angustiado o estoy triste, ya nuestra célula lo registró primero. sí, 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 ¿Sí? sí. Entonces nosotros pudimos haber sufrido un abuso y no lo acordamos, pero nuestro cuerpo sí. Ujú. Nuestro cuerpo lo va a mostrar con algún cáncer de útero, con alguno de mama, no importa con qué, pero lo va a mostrar. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces es muy importante como abarcar esto, ¿no? Tanto lo espiritual como la materia. Nuestro cuerpo es materia, Ujú. es Sí, nuestro vehículo. sí. Sí, aparte te escuchaba también con la epigenética, que nunca me sale, que a veces traemos, o sea, a veces no, traemos memorias de nuestra abuela, de nuestra madre, y las que heredamos también. Hace muy poquito estaba leyendo un libro, todavía no lo terminé, Este no es mi dolor, o este, sí, creo que se llama así, Sí, que está muy, muy interesante. Y lo que hablabas recién del cáncer de útero, yo no llegué, pero estuve ahí. Ahí empecé también a leer otro tipo de libros. Ya venía trabajando, pero de dónde viene, abrí el transgeneracional, empecé como a encontrar cosas que limpiar. Después tengo una amiga que es reikista, hacía bendiciones de útero en su momento. Bueno, como que seguí trabajando todo esto y por eso te digo, fue como a la raíz y es re importante. Incluso porque yo te quería preguntar hoy, ahora se nos está yendo, pero es que está súper interesante la charla, por esto sí, de la sí, abundancia, el mismo. merecimiento, porque también resuenan en nosotros a veces. Yo pensaba, la abundancia también habla, a veces, la abundancia es abundancia. Y yo pienso, si estoy pensando en cosas negativas, abundo en cosas negativas. O sea, soy abundante, pero tengo un pensamiento de escasez. Entonces, abundo hacia las deudas en vez de hacia la prosperidad, ¿no? Y que también escuchaba en algún podcast alguien que dijo, una persona que tiene dinero, hay que ver también que a veces está preocupada para no perderlo. Y entonces está todo el tiempo con miedo a perder eso, ¿no? Y cómo o el cuerpo en qué manera lo manifiesta, de qué manera lo manifiesta, o cómo podemos trabajar el merecimiento, la abundancia, cualquiera de ellas, la que quieras así darnos un vistazo. Mira, la raíz de todo está en ver tu herida de infancia. ¿Por qué? Si vos no te sentís merecedor, ¿sí? En Ujú, un caso, en una herida de rechazo, ¿no? Si vos no te sentís merecedor de amor, de cariño, de ser querido, de ser nutrido, ¿no? Eso también te lleva a esto de no valer, de, a ver, mi mamá y mi papá, no sé, hacían comentarios despectivos, no me miraban a los ojos, no me acariciaban, no me daban un beso, un montón de cosas, ¿sí? ujú, Que el niño en su inconsciente va grabando. Crecemos con eso y eso lo trasladamos a todo, a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, a nuestra relación con el dinero, ¿sí? Entonces, una persona, por ejemplo, que, vamos a explicarlo fácil, que se siente no merecedora, lo más probable es que vos escuches que esa persona diga, no, siempre tengo este trabajo donde me pagan 2 mangos, siempre tengo, no sé, nunca me pagan lo que me tienen que pagar. En realidad, ahí viene el camino de hacer de
yo valgo por lo que soy, no tengo que ser otra cosa para ser querido, para que me quieran, ¿no? Y en base a eso vas gestando tu valor y vas pidiendo eso que vos sentís que valés, ¿no? Ujú, Es ir a buscar esa raíz también, qué creencias cómo se hablaba, cómo se vivía el dinero en mi familia. En mi familia hubo pérdidas, hubo hambre. Si vivimos en una familia donde el dinero era incertidumbre, incertidumbre continua, a veces había, a veces no había, ese es altibajo, entonces para mí no va a ser un lugar seguro el generar dinero. Voy a tener miedo, miedo de perderlo y cuando lo tengo voy a tener miedo de que se me vaya, entonces también se va. sí. Entonces, eh, es algo que yo también estoy trabajando mucho, ¿eh? No quiero parecer ningún gurú ni nada por el estilo, pero es algo que lo traigo porque es real, de cómo estoy siendo muy consciente de esa relación, de cómo nosotros generamos esos recursos, de ese miedo, ay, che, no llego a pagar, no llego. Entonces, vos me preguntás a mí cuál sería el camino, revisar eso, revisar Ujú, eso. ¿Qué creencias traigo de mi familia? ¿Qué decía mi mamá, mi papá de la plata? ¿Cómo se vivían las deudas? No nos olvidemos que venimos de ancestros que han estado en la guerra, que pasaron ujú, hambre, que perdieron todo, que algunos los estafaron. Entonces, nosotros también a nivel epigenético venimos de eso, y eso está también en nuestro cuerpo, en nuestro soma, en nuestra capacidad de sentir confianza y seguridad en el generar ese recurso. ujú. Pero es muy importante la valoración personal. Si nosotros no nos hacemos valer, nadie lo va a ver, Claro. nadie. Por más que nos quieran, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, yo cuando lo vi fue cuando empecé a negociar de manera recíproca mis negociaciones, mis asociaciones con otras terapeutas, con las cuales comparto también otros talleres, mi trabajo en el laboratorio, porque yo también tuve trabajo en negro, en blanco, en lo que sería formal e informal. Claro, a mí también se me repetía el patrón ese. Dije, pero para, Betiana, ¿y vos en qué momento te paraste frente al jefe, le dijiste mi condición? Nunca. Bueno, el otro no lo va a hacer, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante tener esa conciencia de esto, ¿no? De dónde vengo, qué es lo que repito, para poder darle otra perspectiva, otro Ujú, encuadre a eso. ¿Mm? Porque muchas veces tenemos muchísimos recursos, somos muy ricos en recursos y no nos damos cuenta. O ujú. siempre esto de ser insuficiente, no soy suficiente. Una herida de abandono, no soy suficiente, siempre tengo que estar haciendo más y estudiando y mira, tengo 80 títulos. Y porque también creíste que tenías que hacer eso para que te vean, para que decir, che, yo valgo por esto. ¿No? Entonces, eh, todo nos lleva a lo mismo, ¿no? De ver eso, de ver, a ver, tengo este problema que se me repite, que siempre es lo mismo. ¿A dónde está el ovillo? ¿A dónde está? ¿En una creencia? ¿En una dinámica familiar? ¿De dónde viene eso? Ujú, ¿Sí? Entonces, si yo vengo de una familia donde fuimos, digamos, muy humildes, romper un patrón también va a ser el generar dinero y el tener una vida abundante en cuanto a material dinero. Porque yo voy a querer seguir perteneciendo a eso inconscientemente. Entonces, romper un patrón ahí, romper un patrón. eh, y viste que hay historias que por ahí dicen, bueno, yo fui la primera millonaria de mi familia. Bueno, porque hizo eso, ¿no? De ver esa cuestión. Entonces, es importante eso. El hilo es buscar, ahí están las respuestas de todo. ¿Eh? Y la epigenética es asombrosa.
es Sí. asombrosa por donde la mires, o sea, desde un olor, desde un olfato, desde algo que vos sentís el olor a mandarina y no sabes por qué te sentís angustiada. Y a lo mejor tu abuela comía mandarina y pensaba en el novio que la dejó, ¿sí? Que la traumó. Entonces, son un montón de cosas y ahí eso no es tuyo, es de ella. Pero vos fijate cómo a nivel epigenético se representa acá en la realidad y lo explico así fácil para que se entienda, ¿no? Pero es eso. Sí, En sí, el sí. libro de El arte de desaprender de Henry Corbera, Ujú. hay una parte donde explica mucho esto de la epigenética, ¿no? Y él traía el caso de un hombre que atendió donde estaba con su mujer felizmente de vacaciones y al lado había un árbol de cerezo, ¿no? Y dice que el hombre le da un beso a la mujer y se va al auto porque se empezó a sentir angustiado, no sabía por qué, porque estaba todo bien. Resulta que cuando empiezan a indagar en su historia, ¿qué pasó? Su abuelo, del cual él era doble, o sea, él tenía una resonancia por nombre con ese abuelo, trabajaba en una estancia donde se había enamorado de la hija del dueño del lugar y que había una planta de cerezo. Y ese amor nunca fue realizado porque esa chica estaba casada con otro hombre, fue un amor no concretado, ¿no? Y a este abuelo lo afectó mucho el enterarse que su amada se iba a casar con otro hombre y demás, ¿no? Entonces fíjense cómo eso le representaba a ese dolor de estómago que tenía este hombre y angustia, venía de parte del abuelo. ¿M? Eh, y son cosas muy sutiles, ¿no? Pero que es muy interesante verlo en nuestra vida, ¿no? De dónde Súper, viene. súper interesante, la verdad. Como que quiero seguir, pero bueno, Pato. Sí, sí. La piel de gallina con la historia del árbol. Amo ese árbol, lo amo. Y justo, pero entre paréntesis, justo me enteré que acá en el jardín japonés, en julio, fines de julio, va a estar en flor los cerezos. Jamás lo vi en mi vida. Pensaba que tenía que ir a Japón, no, tenemos acá, en Buenos Aires. Debe haber en otro lado, pero nunca investigué. Bueno, entre paréntesis, justo ayer lo vi a eso. Maravilloso, ¿Viste cómo se representa? Sí, sí, es increíble. espectacular. Sí, Entonces tenemos que, o sea, para cerrar eso tenemos que ir a revisar nuestra infancia por el tema de la abundancia. Yo siempre digo, claro, yo siempre digo, como he hablado también con vos, Patri, cuando revisamos lo del árbol, siempre nosotros tenemos que partir de nuestra historia, de lo que nos pasa a nosotros, Ujú. ¿sí? Porque si nosotros nos vamos a hacer si hacemos al revés, miramos la copa del árbol, ¿sí? Y digamos, lo miramos de arriba para abajo, que somos nosotros, se nos va a hacer un embrollo y una ensalada de fruta tremenda, porque imagínate si voy a tener en cuenta lo que le pasó a todo mi ancestro, todo, y no, en realidad vos vas a tener una determinada resonancia con alguno de esos ancestros. Entonces, para ordenar la información siempre hay que buscar desde tu conflicto emocional, desde tu problema, desde tu patología, lo que sea, ir a buscar información al árbol de los distintos ancestros, de las cuales vos no vas a estar en resonancia con absolutamente todos, ¿sí? Por más que esa información esté en nosotras, se va a despertar desde la epigenética eso que está como silenciado, pero que se despierta cuando aparece el estrés. ¿M? Entonces es ahí a donde nosotros tenemos que ir a buscar la información. ¿Sí? Porque si no, no vamos a ver para qué lado disparar. O sea, es más, vamos a terminar más confundidos. Ay, no, porque a la abuela le pasó esto, al abuelo lo otro. Y a ver, pará, no, fíjate qué te pasa a vos. ¿Qué pasa a vos? ¿Cuál es el conflicto? Esto, bueno, bien. ¿A qué mujer, cómo vivían tus mujeres las relaciones con los hombres? Todas fueron abandonadas, todas fueron, bueno, ahí hay que ir a buscar la información. claro, ser muy Hay algo concreto. que se repite, hay algo que se repite y, por ejemplo, en mi linaje, claro, lo que yo tenía que sanar también, sanar, transformar, es
una cuestión que mi mamá también, mi abuela también, ¿sí? Con esto de el valor personal, la autoestima, la confianza, el hacer lo que realmente quiero hacer, sin el mandato de tengo que, por mi mamá, por mi papá, Ujú. ¿no? Entonces es algo que hay un conductor común, un hilo conductor común en esas historias. Y ahí es donde uno va armando ese rompecabezas, ¿sí? Pero una vez que uno entiende es donde puede empezar a hacer ese camino, no quedarse en el entendimiento nada más, sino empezar a hacer ese proceso de acompañamiento con la persona que vos quieras, con tu yo he hecho con psicóloga, psicóloga y holístico paralelo, cada una me dio sus cosas, ¿sí? Mis grandes cambios lo hice con estas terapias, pero no estoy diciendo que no me ha ayudado el psicoanálisis u otro tipo de terapia, en absoluto. Eh, yo hoy sí siento que el psicoanálisis por sí solo, en esta era, en este momento del planeta Tierra, no solventa, porque también nació en una época, en un determinado momento de la humanidad, ¿sí? Esa corriente, en ese contexto social. Sí, ¿Sí? aparte queda Entonces, como en la mente nada más, y en queda en la realidad, mente y queda, yo me he encontrado con gente que me dice, y yo hice 10 años de psicoanálisis y lo pude ver recién ahora con otras terapias, con ujú, constelación o con otro tipo de terapia. Bueno, yo no digo ni malo ni bueno. Son distintos enfoques y distintas maneras de acompañar a la persona y desde la etiología ya es diferente. ujú. Lo que para la psicología es el sujeto y demás. Aparte el psicoanálisis es un mundo distinto, las psicologías son otras. Sí, Entonces ahí sí. hay un montón de cosas también para seguir hablando. Sí, 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 tal cual, pero es real que como que cuando el alumno está listo, aparece el maestro, ¿viste? Y van apareciendo las disciplinas y las maneras y los libros y te Eso vas también. encaminando. Ujú, Va apareciendo la gente con la cual trabajar, con la cual hacer tribu, con la cual eh, todo llega en el momento que tiene que llegar. ujú, Nada es casualidad. Y son frases que uno por ahí las escucha muy hermosa y, ay, vos decís, ay, pero esto, ay, nada es casualidad. No, es es verdad. verdad que nada es casualidad. Las personas con las que nos cruzamos, con las que tenemos que aprender cosas que a veces son desagradables, pero están en el tiempo, los tiempos son divinos y es Ujú, cierto. A mí me llevó tiempo entender esa frase, ¿eh? Que los sí, sí. tiempos divinos no son los tiempos de nuestra mente. Ujú, Nosotros queremos acelerar un proceso y no. Vos no podés apurar a que una flor crezca, a que una planta crezca. No podemos. Y nosotros no somos muy distintos a esa planta, a esa lavanda, a esa ujú. rosa. No somos muy distintos. Entonces, claro, entramos en ese circuito de ansiedad de quiero todo ya, quiero todo ya. No, pará. Estoy en un emprendimiento. Es genial. Bueno, ¿qué necesito? Los frascos, la hierba, la etiqueta. Bueno, no es de un día para otro. Es una gestación. Ujú, Entonces tal nos cual. cuesta entender la palabra proceso. Nos cuesta. Sí. Por eso yo no soy muy partidaria de 3 sesiones, tanto. Y porque queda como que, y no, y vos capaz que necesitas una y ya está, o capaz que 8 o 20, o no sabemos. Ujú. Sí, porque aparte esto que decías hace un ratito atrás, que quizás en tu momento cuando abriste tus registros hubo información que no lograste procesar del todo, a mí también me pasó, lo primero que empecé a hacer fue constelaciones, arranqué ahí con las constelaciones y también hubo información que me llegó que la entendí hace un par de años atrás y te estoy hablando hace 15 años atrás, empecé constelaciones y cuando me llegó por eso. Ah, ¿Viste? Sí, no estaba lista, me faltaban piezas del mm, rompecabezas para armar, pero la exacto. información ya me había llegado. Lo veamos o no, algo se mueve.
Sí. ¿sí? Como ya te digo, me pasó a mí en los registros que los volví a leer y dije, ah, claro, mirá, sí, era esto, 2 años después. Pero, y con las constelaciones pasa igual, ese movimiento que se genera, hasta puede ser muy sutil y que no te Ujú. hayas dado cuenta, pero tu alrededor también cambió algo, Sí. con algún pariente cercano, relaciones o lo que sea. Eh, y también uno no va a hacer la terapia en cualquier momento, va cuando lo siente y cuando tiene el llamado de hacerlo. Porque vos le podés decir a una amiga, mira, anda a constelar, que esto te va a hacer bien. Pero si la persona no toma la iniciativa de ir, va a tener su tiempo en hacerlo. Ujú. No pasa por el consejo que uno le pueda dar o decir, a modo de, hablo en la jerga habitual de a una amiga que te cuenta un problema y vos le decís, ¿por qué no vas o a la psicóloga? Y vas a ir en la medida en que vos sientas el llamado de Ujú. ir. Y más, sobre todo pasa con las constelaciones, cuando vos haces ese movimiento tan fuerte, es bien el alma que te está ahí incitando a hacer ese movimiento en tu sistema familiar para algo, porque algo pide ser visto, pide ser mostrado, pide ser este, transformado en otro camino, en otro destino. Entonces, por eso no siempre estamos dispuestos a hacer determinadas terapias. Tenemos que tener el llamado, no esa gula, digo yo, esa gula espiritual de querer hacer 80 terapias juntas, después no sé ni quién soy. También Sí. caer con una determinada terapeuta. Te puede pasar de que vos vas a alguien con la cual no te sentiste muy cómoda, aunque te la hayan recomendado, ¿eh? Y no digo que trabaje bien o mal, pero te puede pasar eso también. Y Y te sí, puede pasar que fue más lo que te ayudó a estar mejor la empatía de la escucha de la otra persona que la técnica que te pudo haber dado. ¿Sí? sí, sí. Entonces, no, la gente que llega también es la gente eh, que tiene que llegar para el terapeuta y viceversa. Ujú. Sí, Ujú. sí. Eso también es importante. A nosotras como coach también nos pasa un poco el que es espejo nuestro. Hay algo de la conversación del otro que mira, ¿no? Nos va y nos viene. Nada es casualidad, eso es real. Estamos acá, así tenía que ser, este día, en este momento, por alguna situación. En particular, todas aprendemos algo, es un intercambio, así que muchas gracias, Betty. Betty, te digo yo, si, si quieren hacer alguna pregunta a las chicas para ir redondeando un poco, así la liberamos. Agradecer, agradecer. Muy, muy contenta que hayas estado, Betiana. Al fin se nos dio. Ya creo que el año pasado que venimos. Al fin se nos dio. No, muy agradecida, muy contenta. Al fin llegó el día de verdad. Muy, muy contenta. Muchas gracias. Sí, también, muchísimas gracias. Me bajó un montón de info, por eso estuve muy callada, así que gracias. Maravillosa. Te dan ganas, me dan ganas de volver. Lo tenía abandonado el arbolito, pero me dan ganas. Gracias, Sí. gracias. Sí, la verdad que sí, me quedo con mucha información. Empezaron a resonar de nuevo en este último tiempo los registros y volví a conectar de nuevo con otras cuestiones. Así que, bueno, por algo será, por algo estás acá, para algo más. Si te quieren contactar, ¿dónde te pueden contactar para los registros, para lo que sea? ¿Qué lugares tenés para buscarte, Betiana? Bueno, primero, gracias chicas por esta invitación. Realmente me encanta, me nutre, me encanta compartir esto, así que cuando quieran, estoy para otra conversación. Eh, Sí. y bueno, muy agradecida desde ya. Me pueden encontrar en el Instagram. Yo por el momento tengo mi Instagram que es @bkbioterapias, Ujú. ¿sí? Bueno, tengo el Facebook también ahí asociado y en mi hogar también tengo mi espacio que se llama Raíz Sagrada, donde suelo hacer talleres grupales y demás, ¿no? Como un espacio de contención también ahí. Qué lindo. Así que básicamente, bueno, me pueden encontrar ahí en las redes donde está toda mi información, ¿no? Ujú.
Buenísimo, es importante porque seguramente mucha gente te va a ver y va a querer seguir interiorizando. Me encantaría tenerte nuevamente, si cuando tengas tiempito, y vamos con un tema más, por ahí más puntual. Hoy hicimos como un pantallazo general de todo lo que haces, que es un montón, me encantó. Realmente, gracias por el tiempo, que sé que también es importante para todos. Y nada, por compartir también con tanta humildad, porque es sumamente agradable tu manera de explicarnos con tanta sencillez, tan fluido. Muchas, muchas gracias de verdad. Todo corazón. Bueno, Mm, sin más, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Chao, chicas. Gracias. Chau, chau.